100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir este espacio y este momento. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Es una gran alegría poder estar en tu hogar, en tu casa, compartiéndote una palabra de Dios que tiene el potencial de transformar tu vida. En el Nuevo Testamento las palabras son tan importantes. La renovación de nuestro entendimiento es la metodología de Dios para la transformación y el cambio. Es el método que Dios utiliza en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Tal vez nosotros como creyentes nos gustaría que el cambio venga a través de una imposición de manos o a través de la oración de alguien y que como algo mágico ocurra un cambio y una transformación inmediata en nuestras vidas. No obstante, en la palabra de Dios encontramos la metodología del Señor y esto requiere colaboración y participación de nuestra parte. Primeramente dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, y nos habla de algo que tenemos que hacer nosotros, un trabajo de querer colaborar con Dios en este proceso de transformación, querer participar en este gran proyecto de cambios. Tenemos que dar el ok nosotros. Dios no nos va a cambiar ni transformar, ni hacer milagros en aquellas áreas en donde tal vez nosotros no estemos dispuestos a colaborar con Él para el cambio. Es muy importante comprender esto. A veces se ora por la gente durante mucho tiempo, durante muchos años, pero si la persona no está dispuesta a cambiar, el Señor no va a violar el libre albedrío de la persona, ¿sí? La gente necesita colaborar con ese cambio, con esa transformación. Y el método que se utiliza, que requiere de nuestra parte colaboración, es la renovación de nuestro entendimiento. Es mediante la renovación de nuestro entendimiento que somos transformados, así lo dice Romanos verso 2, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto parece algo ilógico, tal vez podría ser otro método que Dios hubiese elegido, pero bueno, es lo que Él planteó para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios y la renovación de nuestra mente, vamos siendo transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es para mí un desafío poder compartir con todos ustedes temas que justamente te lleven a esclarecer algunos puntos teológicos que tienen que ver con el conocimiento de Dios, esclarecer algunas cosas que tal vez están en una duda, están un poco incomprendidas en tu vida, y el propósito es que puedas entender a la luz del Nuevo Testamento verdades espirituales que te ayuden en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. Por eso digo que las palabras, la palabra de Dios sobre todo, es tan importante. Y cuando vos exponés tu mente a oír palabra de Dios, mensajes basados en la enseñanza bíblica, estás colaborando con este deseo de Dios de transformarte. Así que hoy quiero hablarte un tema que es muy importante, ya que hay muchas personas que tal vez les cuesta congregarse. ¿Conoces esas personas que no quieren asistir a la iglesia? ¿No quieren asistir a reunirse con otros hermanos? Hay cristianos que están comprometidos con Cristo. Ellos dicen, estoy comprometido con Cristo, pero no quiero tener compromiso con la iglesia. No creo en la religión
organizada. Ellos afirman que la iglesia es imperfecta, que la iglesia está llena de gente hipócrita. Muchos de ellos, y hablo con seriedad de esto, no estoy señalando ni acusando a nadie, muchos de ellos realmente experimentaron dolor en la iglesia. Y como no pueden encontrar una iglesia fiel, una iglesia bíblica, porque tal vez ellos creen que hay enseñanzas que no son correctas, o que están rodeados de personas o congregaciones que no tienen una doctrina netamente bíblica. Esto también puede ser un impedimento para que la persona pueda asistir a la iglesia. Y ellos piensan que no es necesario, ¿sí? No es necesario ir a la iglesia, que no es beneficioso y que de alguna manera no es pertinente para este tiempo. Y abandonan justamente la iglesia. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 25. Y si conoces a alguien, o vos sos una de estas personas que tenés un compromiso con Jesús, amás a Jesús, pero no querés tener un compromiso con la iglesia y no te estás congregando, tengo una palabra para vos que está en Hebreos capítulo 10, verso 25, que dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de la iglesia de Cristo. Vamos a mirar algunos aspectos de qué es la iglesia, por qué es importante, y creo que esto te va a ayudar para que puedas establecerte en un lugar y cumplir así el propósito del Señor. Porque no podés estar comprometido con Cristo y estar afuera o apartado de su cuerpo. Dios tiene un lugar para vos dentro del cuerpo de Cristo y es importante la comunión de los santos. Y vamos a hablar acerca de este tema, así que acompáñame hoy en 100% Radio. Vamos a hablar sobre la importancia de la iglesia de Cristo. ¿Me acompañan? Y el Señor nos exhorta por medio de su palabra que mientras el día del Señor se acerca, la iglesia más y más necesita estar en comunión. Deberíamos como creyentes congregarnos. Pero, ¿por qué el Señor nos dice esto? Bueno, vamos a mirar algunas cosas con respecto a este tema. Y primeramente tenemos que ver qué es la palabra iglesia. La palabra iglesia, si tomamos en cuenta algunos pasajes de las Escrituras, que hay varios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 3, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19 dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Y dice: Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y vemos otros pasajes más que nos hablan con respecto a la iglesia del Nuevo Testamento, y principalmente cuando se habla acerca de la iglesia primitiva, la iglesia primera, cuando estaban los apóstoles y en los primeros siglos, eran un grupo de personas que se reunían en alguna casa. Pero vemos también que hay muchas clases de iglesias. Hay iglesias que son iglesias en la casa o iglesias hogar, iglesias pequeñas, iglesias grandes, mega iglesias. Pero en las Escrituras, al parecer,
la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en pequeñas congregaciones en las casas de las personas porque no había templos todavía, había sinagogas judías, pero templos cristianos todavía no existían, y pasado el tiempo, pasados los años, los cristianos fueron expulsados de la sinagoga, como lo vemos en el libro de los Hechos. Muchas veces a Pablo lo expulsaban de las sinagogas porque no había compatibilidad entre el cristianismo y el judaísmo. Por lo tanto, ellos necesitaron encontrar lugares donde reunirse y lo hacían en las casas. Pero hoy vemos diferentes tipos de iglesias pequeñas también, grandes congregaciones y mega iglesias. Ahora, un expositor de la Biblia, el doctor Lawrence Richards, dice lo siguiente con respecto a lo que es la iglesia, la palabra iglesia, porque a veces se malinterpreta este concepto. Y dice él: a cualquier persona se le puede justificar por estar un poco confundida acerca del significado de la palabra iglesia. Usamos esa palabra de muchas maneras. Para algunos significa un edificio. Por ejemplo, cuando decimos la iglesia que está en la calle tal, ¿sí? La calle 1, la calle 5, lo que sea el nombre de la calle, así nombramos a tal iglesia, la iglesia de la calle tal. También llamamos iglesia a una denominación o a un grupo religioso organizado, por ejemplo, la iglesia reformada, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, y también a la reunión del domingo, ¿sí? O del miércoles, o el día que la congregación se reúne, decimos: ¿fuiste hoy a la iglesia? Pero ninguno de estos usos es particularmente bíblico, ¿sí? Aunque se utiliza muchas veces, y por eso la gente a veces no comprende bien qué es la iglesia y se desprende fácilmente de ella porque hay un poco de confusión al respecto. Muchas personas tienen la idea de que la iglesia es un edificio para servicios religiosos en vez de una congregación de personas, de hijos de Dios, absortos en la adoración. Por eso la interpretación del término iglesia puede ser para muchos un poco confuso. La palabra griega de la que se toma iglesia es eclesia y significa literalmente la reunión de un grupo de personas con el propósito de adorar, de orar, de alabar o de contemplar a Dios. Vamos a mirar y vamos a leer otras cosas importantes aquí. Dice que iglesia en el Nuevo Testamento puede comprender a cualquier número de creyentes. Puede utilizarse para pequeños grupos que se reunían en casas, como leímos en Romanos, leímos en Colosenses. Comprendía también la palabra iglesia, los creyentes que vivían en una ciudad grande. Recuerdan que leímos el pasaje, por ejemplo, de Colosenses, ¿sí? Capítulo 4, dice Pablo: saluden a los hermanos de la Odisea, ¿sí? Y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. La Odisea era una ciudad grande, una zona grande, y todos los hermanos que vivían en ese lugar eran la iglesia, pero también los que asistían a la casa de Ninfas y se reunían para adorar, para buscar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, el término significa grupos pequeños de personas que se reúnen en casas, grupos de creyentes que vivían en una ciudad grande, puede ser en Éfeso, en la Odisea, o una gran zona geográfica, un gran distrito geográfico como Asia o como Galacia. Este comentario sigue diciendo: una reunión típica de la iglesia era en una casa. Cuando una congregación como esa se reunía en una casa, cada uno de ellos tenía un himno, una palabra para instruir, una revelación, lenguas, interpretaciones, como enseña Corintios capítulo 14, verso 26. Unas personas compartían, otras profetizaban y otras juzgaban cuidadosamente lo que se decía. Esta manera de compartir continua debería ser algo especial y esencial
en la vida misma de la iglesia como una comunidad, y se espera que cada persona contribuya y sirva a los demás con sus dones espirituales. Entonces, esto es iglesia, un grupo de personas que se juntan a adorar, a exaltar el nombre del Señor y que también contribuyen unos a otros con sus dones y capacidades, donde todos pueden compartir y expresar los dones que Dios les ha dado. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos. Porque la iglesia es una asamblea de personas que se reúne con el propósito de contemplar a Jesús, de adorar al Señor, de recibir instrucciones del Señor y, por supuesto, llevar a la práctica esa instrucción. El propósito que tenía la iglesia primitiva del Nuevo Testamento era la edificación. Se reunían con este propósito de edificarse unos a otros, de animarse, de fortalecerse. Y la iglesia también primitiva era una iglesia que evangelizaba. La gente andaba por todas partes compartiendo la fe y su fe en Jesucristo, y dice la palabra de Dios que conforme lo hacían, el Señor añadía a la iglesia y no a un edificio las personas conforme se arrepentían y creían en nuestro Señor Jesucristo. Luego se reunían para motivarse unos a otros, para practicar sus dones espirituales, para servirse unos a otros, pasar tiempo conviviendo unos con otros, compartiendo alimentos. Cuando estaban juntos, practicaban sus dones espirituales para edificarse. Luego salían, predicaban la palabra de Dios y así este ciclo se volvía a repetir. Gente recibía a Jesús, creían en el Señor Jesucristo y luego también se reunían y no importaba el edificio, no importaba dónde se juntaban. Pudo haber sido en un edificio o en la casa de alguien, eso no era relevante. Pudo haber sido un gran número de gente o un número pequeño de personas que se reunían en una casa. Y en realidad esto no importaba con tal de que lo hagan o se reúnan en el nombre del Señor con el propósito de practicar sus dones, motivarse unos a otros, convivir, con el objetivo final de edificarse o de ayudarse y madurar unos y otros. Y no importa, mi querido amigo, mi querida amiga, cuál iglesia asistas. No importa si eres miembro de una iglesia con denominación o que no tenga denominación, si asistes a una mega iglesia o a un grupo en un hogar. La palabra del Señor nos dice que conforme ves que aquel día se acerca, que la venida del Señor se acerca y el pecado abunda, la gracia de Dios abunda aún más. Y esa gracia va a abundar dentro de esas asambleas, dentro de esos grupos de gente de Dios. Porque en la iglesia, donde cada creyente tiene una parte en el ministerio de Jesucristo, tú puedes compartir tus dones, puedes ministrarle a otras personas, exhortar a otros, motivar. A medida que vayas practicando tu don espiritual con la gente de Dios. Todos nos beneficiamos de alguna manera si nos reunimos con un grupo de creyentes, de esta manera, por supuesto. Y aunque solo sean 2 o 3 los que se reúnan en el nombre del Señor, debemos hacerlo de manera regular. Es bueno reunirnos para usar nuestros dones espirituales, para exhortarnos unos a otros, motivarnos, conocer más de Jesús juntos, orar unos por otros. Hay mucho más que podríamos decir acerca de la iglesia. En otra oportunidad posiblemente comparta otros puntos interesantes e importantes sobre la iglesia de Cristo, el propósito, el fin, quién la creó. Pero esto que estoy hablando ahora, o el propósito de esta primera enseñanza, es que te acerques a una iglesia local, que te juntes con un grupo de personas de Dios y reunidos en unidad y en armonía compartan sus dones, oren unos por otros, se edifiquen, se fortalezcan. No te quedes solo, no te quedes sola. Aunque hayas tenido que pasar por situaciones difíciles, hayas sido lastimado, lastimada en alguna medida, sentiste que la iglesia o donde ibas había gente hipócrita, bueno, pero no te quedes solo, mi querido amigo,
mi querida amiga. Tal vez no encuentres la iglesia perfecta porque no existe, pero cerca de tu hogar, cerca de tu casa, hay grupos de creyentes que se reúnen y que tal vez, así como vimos en la iglesia del Nuevo Testamento, que se reunían para edificarse, para bendecirse unos a otros, compartir los dones, orar unos por otros y evangelizar. Si la iglesia está haciendo eso, tenés que unirte, porque ese es el propósito de Dios. Aunque tal vez no estés de acuerdo al 100% con todo, pero si están haciendo esta obra de Dios, podés unirte a este propósito y seguramente vas a ser muchísimo más beneficiado que si te quedás solo o sola, apartado de todos en tu casa. Necesitas, ya sea un grupo pequeño, una iglesia mediana, una iglesia grande, pero necesitas, mientras aquel día se acerca, es decir, la venida de Cristo, necesitas congregarte. El propósito de esta enseñanza es que conozcamos que no tenemos que estar aislados como un hombre que está en una isla solo, una mujer que está en una isla sola. No podemos sobrevivir espiritualmente de esa manera. Cuando recibimos la salvación, Dios nos introdujo en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo universal de creyentes, y nos necesitamos unos a otros y debemos reunirnos como Iglesia de Dios para motivarnos, servirnos, compartir los dones que el Señor nos ha dado. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy te invito y te exhorto con amor, reúnete hoy mismo con la gente de Dios, porque la iglesia de Dios es importante, y más aún en estos días cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Oro, Padre Celestial, por los amigos y personas que están escuchando, que de alguna manera tienen un compromiso contigo, te han conocido, pero les cuesta asistir y reunirse con un grupo de creyentes. Algunos de ellos han sido lastimados, tuvieron malas experiencias. Ayúdalos, Señor, a ser liberados de todas esas malas situaciones, pensamientos negativos que los utiliza Satanás para que ellos permanezcan solos o solas. Libra sus vidas de estos conceptos que los frenan, que no permiten que ellos puedan crecer espiritualmente, desarrollarse. Guíalos, Señor, para que puedan encontrar una iglesia a la cual asistir, puedan ellos compartir sus dones, sus talentos, sus capacidades, tener comunión con otros hermanos, orar unos por otros, fortalecerse en la fe y cumplir así el propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Estás a punto de venir, Señor, y nos preparamos buscándote cada día más, congregándonos y recibiendo tu abundante y maravillosa gracia para así poder enfrentar toda situación y desafío que venga a nuestras vidas. Tu gracia abunda, sobre todo cuando nos reunimos como iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido este espacio junto a todos nosotros. Un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos con marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.